Hoy nos metemos de lleno en una de las ideas teológicas más potentes y, la verdad, más fascinantes. La figura de Cristo, no solo como Salvador o como Rey, sino como el profeta definitivo. Vamos a desgranar poco a poco cómo se llega a la idea de que Jesús es la culminación de todo, la palabra final de Dios a la humanidad. Todo arranca con una pregunta que parece simple pero que lo cambia todo. A ver, si un ser divino quisiera comunicarse con la gente, ¿cómo lo haría? A lo largo de la historia que nos cuenta la Biblia, la respuesta ha ido cambiando y se planteaba un verdadero problema de comunicación que, de alguna manera, pedía a gritos una solución final. La primera solución, la clásica, fue el profeta. Hay que pensar en ellos como si fueran los portavoces, los embajadores de Dios. Ojo, no hablaban por su cuenta. Su trabajo era ser un canal, simplemente transmitir un mensaje que no era suyo. Eran importantísimos, claro, pero la comunicación siempre era indirecta. Claro, esta comunicación, digamos, a distancia, pues generó una especie de anego. Durante siglos se fue alimentando la esperanza de oír una voz que no fuera solo un eco, sino la fuente original, una voz que sonara con una autoridad y una claridad que nadie había oído antes. Y aquí es donde encontramos la promesa que lo enciende todo. Esta frase del Deuteronomio no habla de un profeta más en la lista, no, habla de el profeta, alguien que estaría a la altura del mismísimo Moisés. Esto crea una tensión, ¿verdad? Un ¿quién será? ¿Cuándo llegará? Que se siente en todo el Antiguo Testamento. Y la respuesta que nos da el Nuevo Testamento es clarísima. Jesús es el cumplimiento de esa promesa. No es un profeta más, sino el profeta, ese nuevo Moisés que tanta gente llevaba siglos esperando. A ver, hay que entender lo que esto significaba. Compararlo con Moisés eran palabras mayores. Moisés era la figura cumbre, el legislador, el que liberó al pueblo. Así que la expectativa no era precisamente pequeña. Se esperaba a alguien con un poder y una autoridad capaces de cambiarlo todo. Y fijaos qué curioso cómo se trazan aquí los paralelismos. Es un espejo. Moisés libera de la esclavitud física de Egipto, Cristo de una esclavitud espiritual, la del pecado. Moisés entrega la ley en piedra, Cristo presenta una ley nueva, interior, en el Sermón del Monte. Moisés ruega por el pueblo, Cristo es el intercesor definitivo. El patrón es evidente. No es que Jesús repita lo que hizo Moisés, es que lo lleva a otra dimensión, a una escala trascendental. Y esto nos lleva a un punto de inflexión, porque la diferencia entre Jesús y todos los profetas que vinieron antes no es solo una cuestión de grado, de ser un mejor profeta. No, es que su naturaleza, su misma esencia, es radicalmente distinta. Esta comparación es brutal. Los profetas siempre actuaban como transmisores. Su muletilla, su sello de autenticidad, era así dice el Señor. Pero Jesús llega y dice, pues yo os digo. Es un giro de 180 grados. La autoridad ya no viene de fuera, sino que nace de él mismo. Y ojo, que esto no es una interpretación que se hizo siglos después. Como vemos en esta cita de Mateo, la gente de su época lo pilló al vuelo. Se dieron cuenta de que su forma de enseñar no tenía nada que ver con la de los expertos, que se limitaban a citar a otros. Sus palabras tenían un peso, una autoridad propia que dejaba a todo el mundo alucinado. Así que, para que nos entendamos, los profetas serán como los carteros. Traían una carta, un mensaje. Pero Jesús, según esta teología, es la carta. Es el mensaje en persona. La palabra de Dios hecha carne. No es un medio para la revelación, es la revelación en sí misma. Claro, si aceptamos esto, si Jesús es la palabra final, entonces, en teoría, todo lo que se había dicho antes debería señalarle, ¿no?, como un gran mapa del tesoro. Y aquí es donde el argumento se vuelve potentísimo, presentando a Cristo como la pieza que hace encajar cientos de años de profecías. Venga, vamos a ver cómo se construye esto, pieza por pieza. La primera conexión, su lugar de nacimiento. Siglos antes, el profeta Miqueas dijo que el futuro líder saldría de un pueblo diminuto, Belén, y efectivamente, los evangelios nos cuentan que es justo ahí donde nació Jesús. El patrón sigue y se vuelve todavía más específico, casi escalofriante, con los detalles de su traición. El profeta Zacarías habla de un precio concreto, 30 piezas de plata. Y siglos más tarde, esa es la misma cantidad exacta que los evangelios dicen que recibió Judas. Y esta cadena de coincidencias, o de cumplimientos, culminan en el pilar central de la fe cristiana, la resurrección. El profeta Oseas habla de una restauración al tercer día, una frase que los primeros cristianos, como el apóstol Pablo, vieron como un reflejo perfecto de lo que ocurrió con Cristo. La implicación de todo esto es enorme.
Si Jesús es la palabra hecha persona y el cumplimiento de todas las profecías, entonces su voz se convierte en la comunicación final, completa y definitiva de Dios a la humanidad. Y esta idea queda resumida de una forma, perfecta en este versículo de la carta a los Hebreos. Es el resumen de todo el argumento. Dios, que antes habló de muchas maneras a través de los profetas, ahora, al final de todo, ha hablado de una vez y para siempre a través del Hijo. La comunicación ha llegado a su destino. En el fondo, lo que esto quiere decir es que el propósito de toda profecía, su alma, su razón de ser, es dar testimonio de Jesús. Desde este punto de vista es imposible entender la profecía bíblica si no se ve como una flecha gigante que desde el principio hasta el final está apuntando a esta figura. Y así cerramos este recorrido con una pregunta que queda en el aire. Si se acepta la premisa de que Cristo es la comunicación definitiva, la palabra final de Dios, entonces la pregunta ya no es si Dios ha hablado o no, sino ¿qué supone para cada persona pararse a escuchar esa voz?